Muy buenas a todos, bienvenidos a este video de Piensa 3D, mi nombre es Iván y por aquí tenemos a Ricardo con su proyecto. Y nada, les vengo a enseñar el famoso brazo robot que básicamente en este episodio número 3, si no me equivoco, que hemos dejado ahí a la mitad y han pasado meses y meses y no lo hemos tocado. Pues aquí está, aquí lo tengo montado y en este episodio vamos a ver cómo montarlo y cuáles son los problemillas que se pueden encontrar con los STL que dejamos en la descripción y cuáles son los consejos que les puedo dar con respecto al montaje. Así que nada, esto es todo por mi parte y vamos a ver cómo lo he montado. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es sacar todas las piezas que hemos impreso de nuestro robot. En nuestro caso tenemos infinidad de piezas porque hemos impreso de más, ya que algunas pues creíamos en su momento que no salieron del todo bien y bueno, era mejor asegurar en este sentido e volverlas a imprimir para que cuando montemos el robot no tengamos el problema de decir, oye, que nos falta esta pieza, vamos otra vez a la impresora, vamos otra vez a imprimir. Y ya teníamos de sobra y bueno, existe la posibilidad de tener piezas de recambio o de poder construir casi un segundo robot. Después, lo que tenemos que hacer es tratar estas piezas. Ya sabemos que muchas veces las impresiones pues nos salen a lo mejor muy facetadas o la interferencia con las otras piezas es muy grande. Con lo cual tenemos que, o bien por el camino de embellecer las piezas o bien por el camino de buscar una solución técnica, intentar lijarlas un poco, en mi caso con una Dremel a baja velocidad, para que los ajustes se realicen mejor o en este caso, como vemos, hacer que sean un poquito más bonitas, ¿no? Hacer que sea una forma más circular, una forma más agradable. Después, con respecto a estas dos piezas que serían la base del robot, tenemos que tener en cuenta que la superior tiene que tener cierta interferencia con el servomotor. ¿Qué pasa? Que al imprimirlo y con la resolución de la impresora muchas veces no nos encaja el servo dentro del agujero, pero por la mínima, o sea, por una mínima capa. Entonces la solución por la que opté sería coger una pequeña lima con un grano, digamos, fino o una lija y hacer que ese agujero pues sea lo suficientemente grande como para encajar el motor y que no se mueva. Es muy importante que el ajuste sea tenga una interferencia muy grande, ¿vale? Para que sea un ajuste fino, por así decirlo. Y luego simplemente sería colocar el motor y comprobar que todo va más o menos como nosotros queremos, ¿de acuerdo? En esta pieza, en este caso, van unos pilares en el medio y lo que busco es que las dos partes de esta base encaje el servomotor. En este caso, si van a imprimir este robot, no les va a hacer falta del todo encajarla en la parte inferior, porque podrían no ponerlo. Y en el día número 2, porque el montaje de este robot llevó varias tardes, por culpa de estar lijando y estar adaptando las piezas, en el día número 2, lo que intentamos hacer, lo que intenté hacer fue básicamente poner los pilares sobre la base. Para poner los pilares simplemente necesitamos un destornillador y un par de tornillos. Si se complica la cosa, Dremel y una broca muy fina, y si somos vagos y simplemente queremos meter el tornillo para adentro, pues podemos coger un taladro con un accesorio atornillador y con un poquito de paciencia y con el par que te da el taladro, pues puedes meter los pilares perfectamente. Una vez tenemos los pilares, colocamos la segunda parte de la base con el motor que nos va a hacer que el brazo rote. Y ahí ponemos el accesorio que hará que todo el brazo, que consiga que ese servomotor haga que el brazo rote, ¿de acuerdo? Ahora necesitaríamos algún accesorio para que el accesorio, valga la redundancia, o para que la pieza rotativa gire bien. Y la solución por la que opté es utilizar los pilares que tienen una semiesfera en la parte inferior. Creo que es lo mejor, aunque en la versión que está en la descripción del vídeo hay varias soluciones y el autor pues decidió optar por otra, pero a mí me gusta más la de los pilares con la semiesfera. Y para colocar el servomotor necesitamos usar uno de sus accesorios, pero curiosamente los accesorios que traen no le entran los tornillos que incluyen. Entonces pues he tenido que coger la Dremel con una broca muy fina, hacerle de nuevo los agujeros a los accesorios y colocarle los tornillos que vienen incluidos con los servomotores. Ahí vemos cómo tengo que hacer también obviamente los agujeros dentro de la pieza de plástico con exactamente la misma broca y con un destornillador de precisión
atornillamos esos tornillos que ya son muy finitos y muy frágiles. Entonces es muy importante que la broca sea muy pequeñita para que el tornillo por lo menos agarre bien en el plástico del robot. Y ahí tenemos el accesorio que le da la rotación a nuestro robot, que gira aceptablemente, gira bastante bien para lo que es. Obviamente tenemos el problema de que si ponemos tornillos muy grandes para los pilares, la cosa no va a girar bien y de hecho cuando giras del todo chocarías con la parte trasera del servo. Esto es un problema. Realmente no lo considero un problema porque el robot no puede girar en 360 grados continuamente. Tendrás que girar hacia un lado y luego hacia el otro porque si no vas a liar todos los cables. Y ahí vemos cómo colocamos el servomotor que nos va a dar los giros en el primer brazo, en el primer tramo del brazo. ¿Y cuál es el problema que me encontré en este punto? Pues básicamente que el accesorio no me encajaba dentro de los agujeros que tenemos en las piezas de los brazos. Entonces lo que hice fue coger el taladro con una broca lo suficientemente grande como para permitirme hacer un agujero de ese tamaño y le puse el accesorio. También a ese accesorio le tuve que hacer de nuevo los agujeros con ayuda de la Dremel, hacer esos dos pequeños agujeros y con un destornillador de precisión pues colocamos el accesorio dentro del brazo, ¿de acuerdo? Luego sería simplemente encajarlo en el robot, como vemos ahí, es encajarlo en el servo. Y por el otro lado, y aquí viene el kit de la cuestión, que quizás es una de las partes que son más cruciales a la hora de hacer que el robot se mueva. Esta parte es más o menos sencilla porque encaja el servo perfectamente ahí, pero en esta parte lo que tenemos que hacer es encajar de tal manera, hacer un agujero grande al accesorio, al brazo, a la parte del brazo, hacer un agujero grande y que el ajuste se produzca con la otra pieza. Eso permitirá que se mueva el brazo, es decir, que el brazo baile, por así decirlo, esa parte del brazo baile dentro del tornillo y lo que está agarrando el brazo es la opresión con la pieza que sujeta el servomotor. Porque si no, si hacemos que el tornillo sea el que agarre el brazo en sí y no dejamos que el brazo baile dentro del tornillo, el robot no se va a mover ni de broma. Y otro de los problemas que hemos tenido que lijar muchísimo, pero muchísimo, es la sujeción del segundo tramo de brazo. Como vemos es un accesorio que lleva dos servomotores, lleva los dos servomotores, lleva el del segundo tramo, el que hace que se mueva el segundo tramo y el que hace que se mueva la pinza. Lleva los dos servomotores ahí, es una pieza gemela, son dos. Y claro, pasa lo mismo que con la base, tiene que existir un ajuste perfecto para que los servomotores entren ahí y tampoco te interesa que bailen porque el brazo tiene que estar, digamos, ajustado bien y no te interesa que se mueva. Entonces, la idea para esta pieza es lijarla lo suficiente para que los servos entren, meterlos los dos. También, como le estoy dando mucha caña y estoy destrozando mucho la pieza, es interesante utilizar un lápiz de calor. Soy consciente de que no todo el mundo tiene un lápiz de calor para darle forma al plástico en su casa, pero pueden usar un soldador a una temperatura de 200 grados, por debajo de 200 grados, si es posible, para no quemar mucho el plástico, simplemente para darle forma y todas las cosas que estropeas lijando o limando de forma agresiva, pues hacerlas un poquito más lisas para que mejorar el ajuste. Y simplemente lo que tenemos que hacer es ir comprobando con mucha frecuencia que los motores encajan, porque si nos afanamos a lijar y luego resulta que nos pasamos, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Siempre es preferible ir midiendo con calma, despacio, ir midiendo a cada vez que elijamos y comprobando que todo va bien. Y ahí vemos como pues el primer tramo está bien ajustado y como vemos queda muy bien puestos los servomotores. En el día número 3, en la tarde número 3, ya se hacen una idea cuánto nos pasamos ahí lijando. La tarde número 3, pues hacemos el ajuste final con la pieza gemela después de haberla lijado. ¿De acuerdo? Comprobamos que todo va bien. Como vemos ahí, hay que hacer no bastante fuerza, pero digamos que tener un poco de maña para ajustarlo, pero es preferible que así sea, para que quede todo un poquito más prieto y más sólido. Y lo que tenemos que hacer es ponerles unos pequeños accesorios, unos pequeños pilares que también están incluidos en los STL para sujetar la pieza.
como siempre, retocamos un poquito los agujeros de nuestro brazo por arriba para mejorar el ajuste, para poder meter bien los tornillos que estemos utilizando, ¿de acuerdo? No lo he dicho, pero los tornillos que utilizamos son básicamente pues reciclados, de estos de placas base, de ordenadores, de múltiples cosas. Típicos tornillos chiquitines, pues podemos utilizar de eso. Si no queremos ir a comprar tornillos, pues porque nos da pereza o porque simplemente tenemos un montón de tornillos ahí muertos de la risa, pues estos son los que hemos utilizado nosotros. Y en este caso, para colocar el brazo pasa exactamente lo mismo. Les doy exactamente el mismo consejo que para el accesorio giratorio que comentaba antes. Tenemos que hacer que el brazo baile dentro del tornillo, y donde se realiza el ajuste es con el accesorio que le ponemos donde va colocado el servomotor, que no se ve por este lado, está por el otro lado. En los links de la descripción donde se explican los esquemas se ve perfectamente el accesorio que lleva los servomotores, y como vemos tengo que repetir el mismo procedimiento con el taladro. Tengo que hacerlo más grande para poder meter el accesorio del servomotor dentro del agujero y que quede todo más compacto, ¿de acuerdo? Con un poquito de cuidado. Vamos haciendo el agujero. Calculo que es un agujero del 10, si no me equivoco. Está entre el 10 y... bueno, no es del 8, creo que es del 10, sí. Y bueno, un agujerito bastante curioso, ¿no? Para meter el accesorio y meter el cabezal del servo. Y ahí vemos pues los accesorios que decía. En la parte superior, ahí estoy atornillándolos. En la parte superior los servomotores llevan dos accesorios, dos pequeñas trabas, y esa es la traba donde pondremos el tornillo, donde el tornillo se sujetará en el brazo. Lo que tiene que hacer es bailar, ¿de acuerdo? Digamos, tener esa pequeña holgura. Y ahora llega la parte final, la parte del cabezal, la parte de la pinza, que como siempre no encaja la primera con las levas que lleva. Entonces lo que hacemos es las dos pequeñas lengüetitas. Tenemos dos opciones: hacerlo con el lápiz de calor o hacerlo con una lima. Como soy consciente de que no todo el mundo tiene un lápiz de calor y seguramente con el soldador sería muy tocho, lo hago con una lima para demostrarles que se puede ajustar con un poquito de calma y un poquito de paciencia, y con muy poca fuerza, ¿vale? Porque son pestañitas muy finas y que quieres hacer también un ajuste muy, muy fino, no quieres que baile. Pues la estrategia es limar un poco y ir probando que efectivamente las levas que tenemos para poner ahí encajan. Y como vemos, encajan a la perfección. No tuve que limar mucho, de hecho, solo muy poquito. En este caso la impresora pues casi que lo clava. Y otro de los pasos que tenemos que seguir o hacer es colocar los engranajes. Colocar los engranajes para que digamos, para que se mueva la pinza. También tenemos que colocar, como vemos, el accesorio para posicionar, no para colocar, para posicionar el servomotor, para que quede el centro del servomotor en el centro del agujero que controlará nuestro engranaje. Y para colocar los engranajes simplemente pues necesitamos como siempre, un destornillador de precisión, la Dremel, dos agujeros, el accesorio del servomotor. Lo posicionamos primero dicho accesorio sobre el engranaje, y luego hacemos los agujeros sobre también para el engranaje, es decir, hacemos los agujeros en el accesorio del servo y los agujeros correspondientes en el engranaje, y también los hacemos sobre las pinzas, ¿de acuerdo? Sobre las pinzas el robot. No es para montarlo todo en el mismo paso, pero sí que interesa hacer que en la pinza tengas mucha holgura. Las pinzas quieres mucha holgura, lo que buscamos, ¿de acuerdo? Y luego fijamos el servomotor en el accesorio que hemos colocado para posicionarlo, ¿de acuerdo? Le ponemos un tornillo, con el Dremel hacemos un agujero y lo fijamos ahí, ¿de acuerdo? Como mejor nos parezca. Y ahí vemos cómo básicamente queda montado el brazo en sí, queda montado todo. Y ahora lo veremos mejor cuando ajuste la parte del servo. Para ajustar esta parte simplemente el procedimiento de siempre, es decir, hacemos el agujero de la leva más grande si ocurriera que no es suficiente. En mi caso, curiosamente, el de la leva sí era suficientemente grande, con lo cual solo tuve que colocar el accesorio y ajustamos por el otro lado con el tornillo.
Consideraciones a tener en cuenta. Para ajustar las pinzas y las sujeciones del brazo, lo que tenemos que tener muy en cuenta y muy presente es que necesitamos que tengas bastante holgura, ¿vale? Necesitamos que tengas bastante holgura, entonces, en las dos piezas, tanto en la pinza como en la sujeción inferior. ¿Cómo conseguimos que tengas holgura si tienes que ponerle un tornillo? Pues simplemente en vez de poner un tornillo que agarre a otra pieza de plástico, a estos tornillos les pondremos tuercas. ¿De acuerdo? Ponemos un tornillo con una tuerca, no la apretamos a lo bestia porque si no, no se va a mover la pinza. Pero sí que le damos un apriete más o menos por encima. Como vemos aquí, las tuercas que yo he puesto son súper provisionales porque simplemente lo monté así simplemente para ver que todo estaba ok y que no me faltaba ninguna pieza. Lo propio sería coger una tuerca y un tornillo, que primero que la tuerca sea del tornillo, y encajarlo, ¿de acuerdo? Y simplemente tener cuidado con ese tema. La parte más compleja, pues los engranajes. Los engranajes son cruciales. Si no nos sale bien en la impresión, mejor volverlos a imprimir porque los engranajes difícilmente los vamos a arreglar limando o de cualquier otra forma. Entonces es muy importante que los engranajes estén bien hechos y que los ajustes, bueno, al fin y al cabo siempre podemos tener a mano una Dremel y tener otro tipo de dispositivos con el que poder hacer los agujeros correctamente. Así que bueno, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado, espero que no se les haya hecho muy largo, pero quería mostrar todo el proceso de construcción del brazo robot sin dejarme nada atrás, espero no haberme dejado nada atrás realmente. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en el Facebook de Piensa 3D, donde colgamos todas las novedades. Así que nada, esto es todo por mi parte y nos vemos. Adiós.